que está pasando con Apple y Trump. La siguiente, por favor. Las acciones de Apple cayeron más de un 2% tras amenazas de aranceles de Trump. Tuvo una variación en mayo de menos 4,43%, que nuevamente representa una oportunidad a la baja. Recordemos que puedes shortear o puedes longuear, pues poner una posición a la compra o una posición a la baja. Entonces, mayo para Apple fue malo en cuestión de cotización bursátil en su acción, pero una oportunidad para nosotros, ¿no? En un portafolio con una acción en directo, una acción spot, justamente no te hubieras permitido poner una posición a la venta para aprovechar esta variación cambiara a la baja, ¿no? Todo lo contrario, te hubieras tenido tu portafolio que bajar menos 4,43% para volver a subir al precio que la compraste. El cierre del 1 de mayo tuvo un precio de $210 por 75 y el precio más bajo fue alrededor de $192, ¿no? Principalmente las acciones de Apple cayeron más del 2% luego de que el presidente Donald Trump amenazara con poner un arancel del 25% sobre los iPhones. Recordemos que los iPhones es el producto más vendido de Apple, que está alrededor de $1,000, más o menos la versión más barata, y pues con esto súmenle un 25% más, $250 más, entonces pues evidentemente va a tener una bajada en el volumen de ventas de Apple. Algunos analistas consideran que esta medida sería equivocada, ya que incluso con el arancel resultaría más barato para Apple fabricar iPhones en el extranjero, sí o sí, ustedes bien lo saben, que los fabrican en China, igualmente en fábricas en Taiwán, en todos esos países con una mano de obra calificada y no solo calificada, sino barata para ser más asequibles los costos operativos para Apple. Entonces, va a ser más barato sí o sí fabricar los iPhones en el extranjero, por lo que trasladar la producción a Estados Unidos pues sería una decisión muy equivocada como lo quiere Donald Trump. Tal cambio requeriría años de inversión, no se vería a corto plazo. Es más, esos resultados, esos efectos se verían incluso pasando el 2030. Entonces se requieren años de inversión, de infraestructura, de mano de obra especializada, además de aumentar los costos un 75%. Entonces imagínense un iPhone, de entrada, el que está en $1,000 con la capacidad mínima, que cueste 75% más, $1,750, pues sería algo descabellado, una locura, y evidentemente Apple tendría menos ventas registradas, Apple tendría menor precio en su cotización en la acción, por ende, pues menor éxito, ¿no? Y esto pegaría no solo en la acción directamente, sino en los inversionistas, en los índices de bolsa que principales como lo es el S&P y el Nasdaq, ¿no? En caso de que estos aranceles se concreten, el del 25%, pues Apple podría compensar el impacto aumentando los precios globales un aproximadamente un 5%, ¿no? Sin necesidad de realizar cambios drásticos en su cadena de producción. Esto aún así para no afectar, el consumidor siempre va a ser el principal afectado, pero esto aún así para no afectar al 100% del consumidor, pues tener un incremento del 5%. Esto aún así golpearía fuertemente a Apple. Podría demostrar resiliencia, sí, que a pesar de la amenaza de las tarifas por parte de Donald Trump, pues Apple logró mantener un posicionamiento sólido en el mercado. Tendría un impacto de la política en los mercados, que le pegue así a las empresas más grandes del mundo, y no solo eso, sino las tecnológicas, pues tendría un posible arancel de 25% sobre los iPhones fabricados fuera de Estados Unidos, ¿no? Lo que provocaría una reacción inmediata en los mercados y lo que demuestra una sensibilidad bursátil a decisiones geopolíticas. Solo consolidaría más de que lo que dice Trump y lo que hace Trump, pues tienen un impacto tremendo mundialmente hablando, ¿no? Las acciones justamente de Apple cayeron un 2% después de que Donald Trump anunciara esto, tuvo una variación en mayo del 4,43%, pero bueno, con esto solo nos deja claro las oportunidades que hay, no solo en FX, no solo en commodities, no solo en criptos, donde hay mayor volatilidad, donde hay mayores cambios y variaciones porcentuales, sino que en un portafolio más patrimonial, más de long run, usando acciones americanas, pues justamente pueden tener esta rentabilidad algunos de sus clientes en sus portafolios, ¿no? Entonces, pues bueno, aprovechar estas oportunidades. Y aquí justamente, perdón, Andrés, antes de que hagas la última lámina,
Muy, muy importante reconocer también, cuando estamos hablando de CFDs, ¿no? Que es el tipo de producto que ofrecemos en nuestra plataforma, es muy importante reconocer que es el único activo que te permite tomar ganancia aunque el activo esté bajando o aunque el mercado esté bajando. Entonces, normalmente en inversiones tradicionales, tú tienes el activo, solo ganas si el activo sube, ¿no? Si el activo baja, pues pierdes o tu activo vale menos. En este tipo de activo que ofrecemos en nuestra plataforma, los CFDs, los contratos por diferencia, puedes estar ganando aunque el activo esté bajando. Metes una posición en corto, especulas a que va a bajar, vendes el activo y para ti esa diferencia, esa baja es ganancia. Entonces, esto es interesante porque aquí también estamos viendo, habíamos visto la subida del Bitcoin, habíamos visto la subida de General Electric, pero aquí estamos viendo la bajada de Apple, que también es una oportunidad. O sea, aquí mismo caso, si alguien hubiera, en vez de comprado acciones de Apple, si alguien hubiera vendido acciones de Apple a principios de mayo, a finales de mayo hubiera tenido un 4,43% de rendimiento sin apalancarse. Entonces, esa variación negativa, esa depreciación, para un cliente podría ser una ganancia, que es algo también muy interesante. En cualquier condición del mercado, el cliente puede estar ganando y tomando ganancia, ¿no? Creo que falta una lámina, ¿no, Andrés? Sí, correcto. Solo para que vean por aquí el mapeo que tiene las siete magníficas, cómo estas tienen una influencia y un impacto gigantesco en el mercado en general. No solo eso, sino en índices de bolsa. En el S&P, en el Nasdaq, recordemos que el Nasdaq es de empresas tecnológicas, el Dow es de empresas manufactureras y pues del S&P las mejores 500 empresas de Estados Unidos es un mix de ambas, ¿no? Donde las empresas tecnológicas sí o sí tienen el mayor, el mayor peso en estos índices. ¿Por qué? Porque la industria tecnológica se mueve muy rápido. Lo que hicieron el día de hoy, el día de mañana ya se vuelve obsoleto. Entonces requiere más inversión, requiere más ganas, requiere más recurso humano. Por ende, son las que tienen mayor impacto. Si el día de hoy Nvidia lanza una nueva tecnología, evidentemente los índices de bolsa y el precio de la acción van a subir por el impacto que tiene en el mundo y no solo eso, sino el consumo que tienen a escala global, ¿no? Entonces veamos cómo estas siete magníficas tienen la mitad del peso en el índice del S&P que las otras 493 empresas. Solo siete empresas tienen aproximadamente y alrededor del 30% del peso, 30-40% del peso del S&P, solo para darnos una perspectiva, ¿no? Como estas siete magníficas tienen alrededor de 16,5 billones de dólares contra 493 empresas que son también muy importantes en Estados Unidos, que tan solo pesan en este índice de bolsa 35,6 billones de dólares. Y eso nos hable la capitalización de mercado que tienen estas empresas. Por ahí Microsoft liderando en primer lugar, siguiéndole Nvidia, siguiéndole Apple, entre otras cosas, ¿no?